De tercero de secundaria a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy su maestra Sara Lorenzo, quien les acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje a fin de sacar el mejor provecho de este año escolar. Por eso te pido que tengas a mano tus útiles escolares y que prestes toda tu atención al siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda que tomando estas medidas correctamente, puedes ayudar a preservar tu salud y la de los tuyos. Hola, neurona. Hola, profesora Sara, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Y lista para iniciar con nuestra clase del día de hoy. ¿Qué tal si nos das un repaso de todo lo que aprendimos en la clase anterior? Por supuesto que sí. En la clase anterior aprendimos que la tensión superficial es la fuerza que actúa tangencialmente por unidad de longitud en el borde de una superficie libre de un líquido en equilibrio y que tiende a contraer dicha superficie. Además, también pudimos ver que la capilaridad es una propiedad que poseen los líquidos, el cual les permite ascender o descender por sí mismos a través de un tubo capilar. Ahora sí. Hemos estado hablando acerca de los fluidos, especialmente de los líquidos. Vamos a conocer entonces la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es solubilidad. Solubilidad. Se conoce como solubilidad a la capacidad que posee determinada sustancia para disolverse en otra y formar un sistema homogéneo. Como tal, este término se utiliza para designar al fenómeno cualitativo del proceso de disolución como cuantitativo de la concentración de las soluciones. La sustancia que se disuelve se llama soluto, y la sustancia donde se disuelve el soluto se conoce como solvente o disolvente. La concentración, por otro lado, es la proporción existente entre la cantidad de soluto y disolvente de una disolución. Así es. Cabe destacar que el agua es considerada el disolvente universal, debido a que en ella se pueden disolver casi todos los solutos que existen en la naturaleza. También, un dato importante es que nuestro cuerpo está conformado en aproximadamente un 70% de agua. Ahora bien, te hago una pregunta. ¿Alguna vez has notado que al cocinar o cocer algún alimento como las pastas, los víveres, estos se hidratan, crecen y se llenan de agua en su interior? ¿Sabes por qué ocurre este fenómeno? Lo vamos a descubrir en nuestra clase de hoy. Esto ocurre gracias a un fenómeno físico llamado ósmosis. Por ejemplo, las frutas deshidratadas,
como las ciruelas, las pasas, los dátiles, si los dejamos un tiempo en agua, podemos ver que éstas absorben del agua de su exterior. Lo mismo ocurre con las leguminosas o legumbres. Si dejamos, por ejemplo, una lechuga que ya está un poco mareada o marchitada en agua, podemos ver que al cabo de algunas horas, esta vuelve a recuperar un poco de su frescura. En el día de hoy hablaremos entonces de este fenómeno llamado ósmosis. Conoceremos este concepto, además determinaremos la presión osmótica de algunas soluciones y lo más importante, cómo podemos identificar todo lo que hemos aprendido y aplicarlo a la vida cotidiana. La ósmosis es un proceso de difusión pasiva en el cual dos soluciones en un medio con diferente concentración de solutos y separados por una membrana semipermeable, es decir, que permite el paso del disolvente, mas no del soluto, puede ocurrir de manera espontánea y sin necesidad de consumir energía. En esta, el agua entonces se moverá del lugar donde hay menor concentración hasta donde hay una mayor concentración de soluto sin la necesidad de producir ATP. Es muy importante este proceso en diferentes fenómenos que ocurren en nuestra naturaleza, ya que este proceso es esencial para mantener el equilibrio osmótico o equilibrio hidroelectrolítico entre agua y los iones o electrolitos que es necesario para el correcto funcionamiento de nuestras células. También en la industria del agua se utiliza mucho el proceso de ósmosis para la purificación del agua a través de la desalación, es decir, de la eliminación de aquellas sales que son contaminantes. Ahora bien, se pueden clasificar los medios dependiendo de la concentración entre soluto y disolvente. Y tenemos que estos medios pueden ser hipotónicos, hipertónicos e isotónicos. Serán hipotónicos aquellas sustancias que tienen una concentración de soluto menor al medio que las rodea. Hipertónicas son aquellas sustancias o soluciones que tienen mayor concentración de soluto. Y las soluciones isotónicas son aquellas que tienen la misma concentración en ambos medios. Ahora, te invito a que observes el siguiente experimento. Para esto necesitaremos 3 zanahorias pequeñas, 3 vasos de cristal de 10 onzas con agua, 3 cucharadas soperas de sal, 3 cucharadas soperas de azúcar. El procedimiento es el siguiente. Introduce una de las zanahorias en un vaso de agua dulce. Introduce otra en un vaso de agua salada. Deja la tercera zanahoria al aire libre. Espera 48 horas y verás que hace la ósmosis a tus zanahorias. ¿Cuál es el resultado? Observamos que la zanahoria que hemos dejado al aire libre se arruga y se deshidrata, pero no pierde su tamaño. En la zanahoria de agua dulce, su tamaño ha aumentado. Y por último, la zanahoria de agua salada ha disminuido su tamaño y se ha podrido. Profesora, ¿por qué pasa esto? Bien, lo que ha sucedido es que el agua, por su gran poder de disolvente que tiene, puede pasar a través de la membrana de la zanahoria.
¿Y cuál es la membrana de la zanahoria? No es más que la piel o cáscara de la misma. En síntesis, lo que ha pasado es que el agua pasó de la solución que estaba más diluida a la que estaba más concentrada. Sabemos que los vegetales tienen agua en su interior. Ahora bien, en el agua salada, la concentración de soluto es mucho mayor. Por eso, la zanahoria que está en el agua salada se ve deshidratada, porque el agua salió desde su interior hacia esa solución. Ahora bien, en aquella que es hipotónica, la que tiene azúcar, vemos que el agua entró hacia la zanahoria, por eso esta aumentó de tamaño. Ahora bien, en aquella que es isotónica, que tiene la misma concentración, pudimos ver entonces que no ocurrió nada, porque el agua no tuvo que pasar de un lugar a otro para promover el equilibrio. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuerpo en un fluido con una alta concentración de sal, el elemento que tiene menos sal saldrá o soltará de su interior toda el agua hacia el que posee mayor cantidad de sal, con el objetivo de igualar la concentración en ambos medios. Esta es la finalidad de la ósmosis, pero podemos ver que esta afecta de manera desigual, es decir, no afecta de la misma manera a un mismo organismo, sino que lo hará dependiendo de la tonicidad de la solución. Si es hipertónica, entonces será una solución más peligrosa. En cambio, las soluciones hipotónicas son menos nocivas para nuestra salud dependiendo de la concentración de soluto que éstas posean. Ahora bien, ¿tenemos alguna pregunta, Neurona, de las redes sociales? Sí, profesora. Desde la Luisa Blanca, Monte Plata, Daiselis Brito pregunta: ¿por qué los dedos se arrugan cuando nos entramos al agua? Excelente pregunta. Muchísimas gracias, Daiselis, por tu pregunta. Lo que sucede es que las yemas de los dedos y las plantas de los pies, cuando están un largo tiempo en el agua, estas se deshidratan. Sucede que nosotros tenemos capas en nuestra piel y la capa más externa, que es llamada córnea, sufre una deshidratación debido a que el agua, que es rica en iones, pasa al agua donde nos estamos bañando o mojando las manos. El agua de nuestro cuerpo pasa hacia ese lugar. La piel aísla nuestro cuerpo del exterior, pero no es completamente impermeable en estas partes y actúa entonces como una membrana semipermeable que permite el intercambio de agua desde un medio a otro a través del proceso que estamos estudiando y analizando el día de hoy, que se llama ósmosis. ¿Alguna otra pregunta? Desde la base aérea de San Isidro tengo otra pregunta. Diván Isiano quiere saber si el proceso de la ósmosis ocurre solo en los vegetales o si puede ocurrir también en nuestro cuerpo. Muy buena pregunta. Gracias, Diván. Verás, el fenómeno osmótico es fundamental en todos los procesos biológicos donde el agua es el disolvente, especialmente donde se necesita mantener el equilibrio hidroelectrolítico, ya sea de plantas, animales o seres humanos. Este es muy importante ya que ayuda a la regulación de los líquidos y a la absorción de los nutrientes. Este es un fenómeno muy importante y que ocurre tanto en plantas o vegetales, en animales o en personas. Podemos ver algunos ejemplos. La absorción del agua por las raíces que le permite el crecimiento a las plantas. También en nuestro intestino, en el intestino grueso,
Existe la obtención de agua a través de las células epiteliales, es decir, las células que recubren el intestino. Ellas pueden obtener agua a través de esas células. También en nuestros riñones tenemos una hormona que se llama ADH, que permite la reabsorción de agua en el túbulo colector de nuestros riñones. Además, otro ejemplo es la eliminación de orina en los peces, que sale muy diluida, es decir, tiene una baja concentración de sales y una alta concentración de agua. También la excreción de agua a través del sudor. Estos son solo algunos ejemplos que podemos mencionar para responder a la pregunta de Divan. Sabemos, que ya lo hemos dicho en el principio de la clase, que la ósmosis es el paso de agua desde un medio hipotónico, baja concentración, hasta un medio hipertónico, es decir, de alta concentración, a fin de mantener el equilibrio. Ahora bien, para evitar que este proceso o este fenómeno ocurra naturalmente, entonces podemos aplicar una presión externa a la solución que tenga una mayor concentración de soluto. Mientras más concentrada sea la solución, mayor será la presión osmótica. Es decir, que la presión osmótica es directamente proporcional a la concentración de soluto. Por ejemplo, la solución salina, que es muy utilizada en las salas de emergencia en los hospitales, es una sustancia preparada según los principios de la presión osmótica, ya que ésta debe aplicarse a una presión similar a la de nuestro cuerpo, para así evitar que los glóbulos rojos se sometan a hemólisis, es decir, que se rompan y que se puedan perder. Por ejemplo, la presión arterial osmótica es aproximadamente de 7.8 atmósferas para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, los glóbulos rojos deben tener la misma presión, es decir, de 7.8, asegurando así el flujo normal del agua tanto dentro como fuera de la célula. Otro ejemplo es la deshidratación. Cuando estamos deshidratados, podemos utilizar la solución salina, que es una solución isotónica, a fin de devolver el equilibrio osmótico o equilibrio hidroelectrolítico dentro de nuestro organismo. Por eso vemos que cuando una persona consume mucha sal, entonces se produce en su cuerpo lo que conocemos como edema o hinchazón. Y podemos preguntarnos, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se ve una acumulación de líquidos? Lo que sucede es que aunque haya líquido en el espacio intersticial, es decir, donde nuestras células se mueven, las células de nuestro interior están deshidratadas. Debido a la alta concentración de sal que hemos consumido, el agua entonces sale de las células y se va al espacio donde haya una mayor concentración de soluto, que en este caso es la sal.